Continuamos con el módulo 1, Lógica Matemática, módulo que forma parte del curso Matemática Discreta para Programación. Veamos ahora otro tipo de operadores lógicos denominados implicaciones y bicondicionales. Cuando hablamos de una implicación, nos estamos refiriendo entonces a la relación que existe entre una causa y un efecto. Por ejemplo, acá decimos que la proposición P implica Q es aquella proposición que va a ser falsa cuando P sea verdadera y Q es falsa. Es decir, esta es la regla lógica que define a la implicación. Luego dice que va a ser verdadera en cualquier otro caso. Si acá analizamos entonces, la implicación se llama también condicional, ya que tiene una hipótesis o causa, que sería en este caso la variable lógica P, y una conclusión o consecuencia, que sería la variable Q. En este caso, cuando hablamos de implicaciones, entonces tendríamos una tabla de verdad como la que se muestra a continuación. Acá tenemos las mismas combinaciones de las causas y el efecto, o la causa y la consecuencia o conclusión. Y acá tendríamos entonces los dos posibles valores en 0, los dos posibles valores en 0 y 1, o 1 y 0, y los dos posibles valores en 1. El resultado, por definición de la regla lógica, sería entonces que solamente va a ser falso, la resultante va a ser falsa, cuando P sea verdadera, es decir, cuando la causa sea verdadera, y cuando Q sea falso, es decir, la consecuencia sea falsa. En el resto de los casos, entonces, la proposición resultante será verdadera. Las formas de expresar o de realizar la lectura en lenguaje natural de una implicación varían, y acá mostramos algunas de las formas de expresar este tipo de operadores. Una manera de leerlo muy común es si P, entonces Q. Por eso se le llama también a esta implicación, se le llama condicional. Porque si ocurre P, entonces ocurrirá Q. Eso es lo que quiere decir esta expresión. También se puede leer si P implica Q. O se puede leer Q si P. O sea, la ocurrencia de Q se va a dar si ocurre P. Otra forma de interpretar esta implicación en lenguaje natural es P solo si Q. Y acá también podremos utilizar otra expresión en lenguaje natural, que sería Q siempre que P. Un ejemplo, acá dice una expresión: si soy elegido, entonces bajaré los impuestos. En este caso, en el ejemplo, se puede establecer que si, por ejemplo, un político es elegido, sería P, la proposición tipo causa, y entonces supongamos que no baja los impuestos, es decir, que Q sea falsa. Por lo tanto, se establecería entonces un conjunto de expectativas que van a ser falsas. Es a través de este ejemplo la forma de representar cuáles serían las posibles relaciones de estos valores. En este caso, por ejemplo, P implica Q es falsa, que sería la única condición necesaria para que el resultado sea falso: que P sea verdadera y que Q sea falsa. En el ejemplo, si un político es elegido, si ocurre esa elección, entonces P sería verdadero. La promesa del político fue bajar los impuestos. Si el político no bajó los impuestos, entonces la proposición Q sería falsa. Es lo contrario a lo que se había planteado en la proposición original. Por eso entonces en este ejemplo se está cumpliendo que la causa es verdadera, pero la consecuencia es falsa. Por ende, el resultado de la implicación es falso. Y estaríamos en presencia entonces de la opción 3 de la tabla de la verdad, en la cual el resultado va a ser falso. Otras implicaciones que son derivadas de la implicación P implica Q serían las siguientes. Hay otro tipo de implicación denominado la recíproca, en la cual, si observamos, la operación recíproca no es más que el intercambio de la causa y la consecuencia. Es decir, ahora lo que inicialmente era la causa pasa, o mejor dicho, la consecuencia pasa a ser ahora la causa, y lo que inicialmente era la causa pasa a ser ahora la consecuencia. Esa es la recíproca. Entonces es como invertir causa por consecuencia.
La contrarrecíproca parte de la recíproca. Fíjense que acá hemos hecho el intercambio de causa por consecuencia, pero negando, aplicándole la negación a ambas proposiciones. En este caso, esta operación que tenemos acá recibe el nombre de contrarrecíproca. Y hay otra implicación denominada inversa, que sería la inversa de la implicación original, que no es más que la misma implicación original, pero negando ambas proposiciones originales, es decir, tanto la causa como la consecuencia. Y entonces tenemos estas tres implicaciones, recíproca, contrarrecíproca e inversa, que son implicaciones que se derivan de la implicación original. Veamos entonces a través de esta tabla de la verdad las diferentes operaciones lógicas que se realizan y se relacionan con la implicación. Acá tenemos las dos proposiciones originales con los posibles valores que pueda tomar cada una de las proposiciones. 00, 01, 10, 11. Luego veamos entonces esta proposición que sería la recíproca. Intercambiamos el valor de P por Q y el valor de Q por P. Es decir, lo que inicialmente era la proposición causa, ahora pasa a ser consecuencia, y lo que inicialmente era la proposición consecuencia, ahora pasa a ser causa. Por lo tanto, ¿cuáles serían los posibles resultados de esa operación recíproca? Si tenemos acá 0, 0, pues el resultado es 1. Lo mismo sucede acá, 1, 0 y 1, 1, el resultado es 1. La única forma para que una implicación sea falsa es que su causa sea verdadera y su consecuencia sea falsa. Como estamos hablando ahora de la recíproca, ahora la opción verdadera sería en el segundo caso, donde tenemos a Q como 1 y P como 0. Por esa razón, en estas circunstancias, el resultado acá sería 0. ¿Qué pasa ahora con esta nueva implicación? Donde se negó la causa y la consecuencia original. Es decir, estamos hablando de la inversa. Bueno, en este caso, para poder obtener las inversas, que sería esta columna que tenemos acá, primero debemos hacer una negación de las proposiciones originales. Es decir, antes de realizar la operación de implicación, ya incorporando negaciones, obtenemos primero la negación de las variables originales. En este caso, la negación de P y Q para cada una de estas cuatro condiciones, pues sería 1, 1, 1, 0, 0, 1 y 0, 0. Es decir, lo que estaba acá originalmente en 0 cambia a 1 y lo que estaba originalmente en 1 cambia a 0. Y de esa manera tenemos entonces las mismas variables originales, pero ahora negadas. Y una vez que las tenemos negadas, entonces sí podemos realizar la operación de, en este caso, la contrarrecíproca o la inversa o cualquiera de las operaciones que vayamos a realizar. Acá tenemos en primer lugar la contrarrecíproca, en la cual el único posible valor 0 será aquel valor en el que la causa valga 1 y la consecuencia valga 0. Es decir, el no Q, que sería la causa, valga 1 y el no P, que sería la consecuencia, valga 0. En este caso, entonces, esta sería la columna de valores para resultantes para la operación contrarrecíproca. Acá tenemos la operación de negación, otra vez, ¿ok? Pero para obtener la inversa. En este caso, la inversa no es más que evaluar aquella condición donde se cumpla que la causa sea verdadera y la consecuencia sea falsa, que sería la segunda opción. Acá vemos entonces que no P vale 1, no Q vale 0. Allí es donde el resultado va a ser 0 y en el resto de los casos el valor va a ser igual a 1. Quiere decir entonces que cuando trabajamos con operaciones lógicas y vamos a analizar programas, diseños de programas o diseño de circuitos para computadores, lo importante acá es tener en cuenta la aplicación de estas reglas lógicas. Y en función de estas reglas lógicas y la combinación de todas estas reglas lógicas, pues podremos obtener bien sea las aplicaciones en herramientas de software o en herramientas de circuitos lógicos para hardware, según sea la aplicación del caso que estemos analizando. Tenemos acá entonces en conclusión la recíproca, acá tenemos la contrarrecíproca y acá tenemos la inversa, que son las tres implicaciones antes mencionadas. Un ejemplo, ¿cuáles son las contrarrecíprocas, recíproca e inversa de una implicación? Por ejemplo, el equipo gana siempre que llueve. ¿Ok? Acá sería P siempre que Q. Quiere decir que la proposición P sería la causa. Identificamos entonces la causa y la consecuencia de la implicación.
Si llueve, entonces el equipo local gana. Acá tendríamos entonces la contra recíproca. Fíjense que esta expresión es la original, pero escrita de la forma si P entonces Q, para poder visualizar mejor cuál es P y cuál es Q, es decir, cuál es la causa y la consecuencia. Aquí coloco si llueve, quiere decir que llover va a ser la causa. Si hay lluvia, va a ser la causa. Y la consecuencia va a ser que el equipo local gane, porque está después del entonces. O sea, el sí, la expresión que está después del sí sería la causa, y la consecuencia va a ser la expresión que esté detrás del o después del entonces. Por lo tanto, acá la contrarrecíproca es intercambiar causa por consecuencia y negar ambas. Por eso entonces tendríamos que cambiar esto para escribir la contrarrecíproca. Y acá se coloca si el equipo no gana, que sería el equipo local gana acá. Si el equipo no gana, o sea, negamos a Q, entonces ahora vamos a obtener como consecuencia lo que antes originalmente era la causa. No llueve. P era llover, Q era el equipo gana. Por lo tanto, ahora no Q va a ser que el equipo no gane y no P va a ser que no haya lluvia. La recíproca, según la definición, sería simplemente el intercambio de causa por consecuencia, pero sin negación. Entonces acá sería, si el equipo gana, entonces llueve. Si el equipo gana era la consecuencia de la expresión original, entonces llover sería la causa original, acá pasa a ser consecuencia. Eso es recíproca. Y la inversa no es más que la negación. No P implica no Q. Si no llueve, entonces el equipo no gana. Simplemente es negar las dos proposiciones de la implicación original. Otra forma de relacionar proposiciones lógicas es utilizando algo que se conoce como el bicondicional o una doble implicación. En este caso, por definición, las proposiciones P y Q estarán relacionadas en forma bicondicional o de doble implicación y se expresa de esta forma matemáticamente cuando se obtiene una proposición que va a ser verdadera cuando P y Q tengan los mismos valores de verdad y va a ser falsa en el resto de los casos. Fíjense que prácticamente el bicondicional es como el resultado opuesto a la disyunción excluyente. Acá vemos entonces la proposición P implica Q o la doble implicación de Q que se lee sí o sí. Acá vemos que es verdadera cuando P implica Q y Q implica P son verdaderas. Por eso se le llama doble implicación. La forma de mencionar en lenguaje natural esta doble implicación es P sí y solo si Q, o P es necesario y suficiente para que Q, o P sí Q, o sea, haciendo énfasis en el sí del doble condicional. Veámoslo en la tabla de la verdad. Tenemos los dos valores posibles de P y Q, 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Y acá vemos los resultados del operador bicondicional. Fíjense que acá 1 y 1 están cuando los dos valores son iguales. Cuando son diferentes, pues vale 0. Fíjense que esta columna, si la comparamos con la disyunción excluyente, va a ser prácticamente lo opuesto. Por eso decía anteriormente que el bicondicional prácticamente es lo opuesto a la disyunción excluyente. Un ejemplo acá. Tenemos dos proposiciones. Puedes tomar el vuelo. Proposición P, Q es compras un pasaje. Son dos proposiciones cualquiera. P, sí y solo si Q, que sería esta nueva proposición, es la combinación a través del doble condicional de estas dos proposiciones. Puedes tomar el vuelo si y solo si compras un pasaje. O sea, lo único que hicimos acá fue conectar las dos proposiciones a través del operador bicondicional con este sí y solo sí. Y unimos las dos proposiciones con ese conectivo. Esta expresión entonces va a ser verdadera cuando P y Q sean verdaderas o cuando ambas sean falsas. El resultado lógico lo establece la regla que explicamos en la definición. Y de esta forma llegamos al final de esta videoclase.
En nuestra próxima entrega concluiremos con el módulo 1 hablando de precedencia de operadores, traducción al lenguaje natural y equivalencias proposicionales.